A ver cómo hago yo esto aquí. Webinar de MindSonar en relación a salud y patrones de pensamiento. Mi nombre es Anaida Smith, soy venezolana, actualmente en Panamá. Y bueno, la idea es, en vista de una conversación que se dio por el chat de MindSonar, hacer precisamente un webinario acerca de lo que se llama salud y patrones de pensamiento. Entonces, iniciamos con nuestro webinar. Les pido de verdad que este webinar está hecho con mi experiencia clínica. Les doy así como que mi humilde experiencia de 17 años haciendo medicina y 2 años de haciendo MindSonar, y de notar una diferencia impresionante después de un antes y después de MindSonar con mis pacientes. Antes de entrar en materia, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Ya va que no sé cómo cambiar esto. Okay. Ay, Dios. Ok. Vamos antes de entrar en relación a lo que es de salud, me gustaría que se imagine que ustedes tienen un carro último modelo. Lo que está en la foto es un Porsche. Ustedes divinamente montados en su Porsche, disfrutando del paisaje. ¿Y qué pasaría si de repente en el tablero les aparece una luz? Esta luz que indica, por ejemplo, que se está recalentando el carro. Les pregunto, y me gustaría por favor que me contestaran a través del chat, ¿qué es lo primero que haces al ver esta luz? Lo otro es, ¿qué harías si no tiene arreglo? Déjame ver. Ok. La respuesta es, espero que se enfríe, parar el carro, hay que detenerse, llamo al seguro, verifico de qué se trata el problema, llamo a una grúa. Pero en líneas generales, se detiene. Bien, muy bien. Tenemos una mala... no, estoy un poco enredada con esto. Ok. Pero eso es en algo relacionado con con cuestiones materiales. Pero ¿qué sucede cuando es con tu cuerpo? Cuando tienes un dolor y aparece a nivel de tu cuerpo, ¿qué haces? Haces exactamente lo mismo que haces con el carro. Te detienes, buscas la causa, pides ayuda o simplemente lo dejas pasar. ¿Qué haces cuando tienes un dolor? Me gustaría que lo contestaran. Ok. Milagros dice que hace exactamente lo mismo. Saúl dice que le pone un analgésico. Matías dice que lo deja pasar hasta que sea más grave. Dice, Yakira dice, sigo hasta donde se pueda y si ya hay mucho problema, busco un especialista. Me encantaría que tomáramos la reflexión de este punto. Normalmente cuidamos mucho la parte material, y más si es un carro. Inmediatamente, fíjense la diferencia de las respuestas, me detengo, llamo a la grúa, llamo al seguro, pero ninguno llegó y dijo, nada, sigo andando, hasta que definitivamente el carro se siga dañando.
La diferencia entre el carro y el cuerpo humano es que el carro tú le puedes cambiar piezas y en el momento que ya tú digas, oye, ya no tiene arreglo, lo puedes vender y te puedes cambiar y comprarte uno nuevo. Pero ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es con el que nacimos, nos vamos a morir. Las piezas son irreemplazables. Y por muy mala suerte, usted no puede decir, oye, ¿sabes qué? Me cansé de este cuerpo y me lo voy a cambiar y me voy a poner uno nuevo. ¿Por qué no es así? Y cada uno de los dolores que aparecen en nuestro cuerpo son esas alarmas rojas que se prenden precisamente eh, como el tablero de nuestro carro. Eso es como para tomar un poquito de conciencia realmente qué tanto, a quién le estamos dando más prioridad, si a nuestro templo que es nuestro cuerpo o a las posesiones materiales que poseemos. Pero vamos a tomar una diferencia, esto ya son los dolores. Pero ¿qué sucede con aquellas cuando tienes un punto de vista cuando es emocional? Me explico. ¿Qué pasa cuando tienes una preocupación, cuando dejas de dormir? ¿Qué pasa cuando la frecuencia de las veces que haces el amor ya ha disminuido? Cuando ya no te ríes, cuando ya no compartes con tu familia, cuando te vuelves agresivo. Me gustaría escuchar y me gustaría ver qué hacen ustedes en ese momento, cuando ya no es un dolor físico, sino cuando es ya les cambia el sentido de la frecuencia de su vida normal. ¿Qué harían? Milagros dice, busco hablar con alguien de mi confianza. Jaime dice, a mí me duele mucho el cuello constantemente. Pedro dice, no hay indicadores que generen conciencia. Yakira pregunta, ¿cómo saber si es emocional? Es muy importante, porque particularmente cuando es emocional es cuando ya tienes pensamientos repetitivos de una manera negativa, donde ya no estás viendo soluciones, sino que te estás quedando en el mismo sitio. Esa es mi experiencia y mi opinión muy personal, ¿no? María Elena dice, a mí me duele el cuello. Sergio dice, podrías tener una enfermedad como diabetes, presión alta de espalda, etc. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Te quedas ahí, no haces mucho. Una de las cosas que a mí me pasó o que me pasaba estando en mi consulta era que me daba cuenta que era buena haciendo quiebres con los pacientes, que los pacientes entraran en conciencia que tanto la parte de dolor como la parte de cambios en tu vida, la parte del sueño, tus relaciones sexuales, dolores en el cuello continuo, provenían de una causa y que esto era la consecuencia y que buscábamos la causa y que por muy buena suerte pues siempre he tenido como esa agilidad con mis pacientes de poder identificar cuál era realmente lo que les estaba molestando. Sin embargo, ¿qué pasaba? Les hacía el quiebre, pero ahí los dejaba. Y les decía, oye, ¿sabes qué? Vaya a un psicólogo, a un psiquiatra. Y cuando regresaban después de mi consulta, regresaban peor de cómo habían estado en la primera consulta. Eh, Comencé a hacer un diplomado de coaching en Venezuela y justamente haciendo el diplomado de coaching, una de mis profesoras nos muestra lo que se trata de mencionar. Apenas estaba llegando a mencionar a nivel de Latinoamérica y fue maravilloso ver cómo conversando con Jaime y todo lo demás, decido hacer la certificación de Maizona y formo parte de la primera promoción de Maizona en Latinoamérica, Bogotá 2013. A pesar de, yo soy venezolana, en ese momento ya teníamos una crisis de control de cambio. Maizona es una prueba que se paga por vía con dólares y la situación en Venezuela no estaba para pagar la prueba. Sin embargo, yo sabía que Maizona iba a permitirme hacer una diferencia.
y que en algún momento de mi vida, en un futuro, pues me iba a permitir hacer cambios. Así que como no tenía la oportunidad de poder aplicarme en zona, decidí comenzar a aplicarme en zona desde un punto de vista clínico. Es decir, que cómo escuchar al paciente y de lo que me decía, poder determinar cuáles eran los metaprogramas que estaban presentes en esa persona. ¿Ok? Entonces, bueno, que decidí comenzar a aplicarlo clínicamente. Antes de entrar exactamente en lo que se trata de patrones de pensamiento y salud, me gustaría que manejáramos unos conceptos desde el punto de vista médico que son importantes para poder entender un poquito más lo que se llama condiciones patológicas o enfermedades. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al tiempo de evolución, las enfermedades se clasifican en agudas, es decir, son aquellas enfermedades que tienen una aparición repentina y tienen un periodo de hasta 6 semanas. O sea que en un periodo de 6 semanas la persona no se curó, se curó es una enfermedad aguda. Si no se curó en un periodo de 6 semanas, la enfermedad ya se diagnostica como una enfermedad crónica. ¿Y cuáles son las enfermedades crónicas reagudizadas? Es aquella que tiene más de 6 semanas, pero que después presenta un dolor intenso o incapacitante que vuelve a ser como que una sintomatología aguda. ¿Okay? Y lo tratas tal cual como que si estuviese recién aparecida la enfermedad. El tratamiento es completamente distinto. De acuerdo a la manifestación clínica, se presenta en clínica y subclínica. Para que me puedan entender un poco, se los voy a explicar. Eso es igual como cuando usted tiene una casa y las bases de su casa están en un pozo subterráneo de agua. Aparentemente su casa está normal, pero el agua está comiendo las bases de su casa. Hasta que la casa no se caiga o no comience a dar señas de que algo está pasando, usted no se va a dar cuenta de eso. Y cuando algo le pasa a su casa y que usted se da cuenta que algo está fallando, ahí es cuando da sintomatología a la clínica y es cuando hablamos de la clínica. Entonces, su clínica es cuando el agua está comiéndose las bases de la casa y la clínica es cuando ya pasó algo que le pasó algo a la casa que ya usted se da cuenta que hay algo que está fallando. Igual lo vemos desde el punto de vista médico, punto clínico y subclínico. Normalmente la parte subclínica la diagnosticamos ya sea por un hallazgo casual, es decir, que un paciente vaya, se haga un examen por casualidad y hagamos el diagnóstico, o porque ya da la manifestación por alguna complicación. Tengo problemas en cómo... Ok, entrando ya en materia, en lo que se refiere a lo que son patrones de pensamiento, como todo en Mindsonar, nos vamos a ubicar de acuerdo a contextos. ¿Ok? Lo clasifiqué de una manera muy sencilla, de manera de que me puedan entender, porque hay mucha gente aquí que no es de la rama médica. Y hablando desde el punto de vista de terminología médica, no me iban a entender. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hacerlo desde un punto de antes de, es decir, en el momento de crear la enfermedad, y después de, significa que la salud, normalmente cuando tenemos salud, no nos damos cuenta que tenemos salud hasta que la perdemos. Entonces, ese antes de es el momento de creer que estamos sanos, que estamos en la parte subclínica, y el después de es cuando ya creamos una sintomatología. ¿Okay? Entonces, el después de viene es precisamente cuando ya vas al médico o ya buscas ayuda de cualquier tipo. Y es cuando decides hacer el tratamiento y ya en la fase del tratamiento de recuperación como tal. En estos tres puntos, tanto de crear la enfermedad, decidir hacer el tratamiento y la fase de tratamiento de recuperación, se juega con patrones de pensamiento
completamente diferentes, tanto del paciente como del médico o de la persona que lo está tratando. Entonces, vamos a, ya va que, no sé por qué, ok, o sea, en el momento de, antes de, que es cuando se crea la enfermedad, que es cuando la persona no hay una sintomatología clara, lo podemos clasificar en dos grandes grupos. Uno, mi experiencia personal me ha enseñado que son aquellas personas que tienen un locus de control interno muy elevado. Es decir, personas que consideran que tienen el control de las situaciones, que son las que pueden hacer absolutamente todo, que no importa lo que pasa afuera, se dedican a lograr lo que quieren, ya sea desde un punto de vista profesional, un punto de vista personal, cualquier ámbito, pero tienen un locus de control interno muy alto. Desde el punto de vista de salud, ¿qué es lo que veo alterado? Son aquellos pacientes que llegan con sintomatología o con diagnósticos tales como fibromialgias, artritis, síndromes de fatiga crónica, hipertensión arterial y diabetes. Interesante con la hipertensión y con la diabetes es que es igual el ejemplo que les estaba dando anteriormente de la casa con las aguas subterráneas. La hipertensión y la diabetes no dan síntomas. Dan síntomas es cuando ya comienzan a afectar un determinado órgano o sistema y es porque ya ese órgano o sistema ya está lesionado. ¿Okay? Entonces, ya la parte de fibromialgias son aquellos pacientes que se dan mucho, principalmente en mujeres, y son aquellos dolores osteomusculares crónicos en donde la persona no se puede parar de la cama, no le provoca hacer absolutamente nada. Cuando se hacen los exámenes de laboratorios o paraclínicos, todo está absolutamente normal, pero cuando uno ve a una persona sentada frente al escritorio, una persona completamente destruida y acabada, en el sentido que todo le duele, todo le molesta y ni siquiera le provoca pararse de la cama. El síndrome de fatiga crónica es algo muy parecido, sin embargo los dolores osteomusculares no son tan marcados, pero es la persona que siempre está cansada, no duerme, todo le fastidia, donde se sienta, pues ahí se queda, no tiene ánimo de hacer cualquier cosa. Los problemas de artritis eh, son dolores articulares múltiples. Anteriormente se veía muy frecuente en la mujer, sin embargo, últimamente se ha visto mucho más frecuente en el hombre. Ya es el hombre cuando se quejan de dolores en la rodilla, dolores en el tobillo, la cadera, el hombro, eh, comienzas a investigar y clínicamente tú encuentras mayor cosa, demandas pastillas, terminan en pastillas, y siempre de una u otra manera, a pesar que cumplen el tratamiento, siempre van a estar con la sintomatología. ¿Cuál es el otro grupo? Son los grupos que tienen un locus de control externo elevado. Este grupo se da principalmente en aquellos pacientes que han sufrido un trauma externo de alto impacto, es decir, la muerte de un familiar de manera repentina, el secuestro. Por ejemplo, en Venezuela se dio mucho el caso cuando hubo el cierre de PDVSA, que era el Petróleos de Venezuela, que era una empresa muy estable, había muchísimas personas con muchísimos años dentro de la empresa y que habían visto su vejez y su jubilación dada ahí, y en vista de un paro, fueron votados, no les dieron absolutamente ninguna explicación, no los solventaron desde el punto de vista económico, y hubo muchísimas personas que en un periodo menor de 6 meses hicieron enfermedades graves tales como cáncer, infartos, muchos de ellos murieron. Cuando uno preguntaba, y era que precisamente estaba relacionado con el cierre o el haberlos votado de la empresa de una manera muy repentina y muy abrupta, muy grosera, de verdad que fue terrible para este tipo de personas. Enfermedades autoinmunes
son aquellas en donde el mismo cuerpo no se reconoce. Tus células, cuando entra una bacteria o un virus, comienza a actuar porque es una célula extraña. Y el problema de las enfermedades autoinmunes es que las mismas células se dejan de reconocer a ellas mismas y comienzan a autodestruirse. Frecuentemente también visto mayor en mujeres, sin embargo ya en los últimos tiempos se ha visto que en hombres está dándose esa incidencia. Un punto común que pude ver en todos estos pacientes era que todos manejaban el metaprograma solo. Es decir, cuando uno les interrogaba, le preguntaba, ¿has compartido con alguien esto que sientes, este malestar, esto que te está dando vueltas en la cabeza, esto que te preocupa? ¿Se lo has dicho a alguien? Y la respuesta general era no, porque yo soy el que tengo que resolver, o porque si yo se lo cuento a alguien voy a parecer como una persona que estoy débil y yo no puedo mostrar debilidad ante la gente. Entonces, es bien interesante ver principalmente cómo estas personas de locus de control interno, básicamente que se veían muy fuertes y muy poderosas, es cuando uno dice que la procesión la llevas por dentro. Haciendo un break, chicos, por favor, si alguien tiene alguna pregunta o algo, por favor, manifiéstelo a través del chat y pues se contesta de una vez. Okay. Jaime, definitivamente no puedo con esta presentación y pasar. Pero, ¿dónde entran los eventos que son repentinos? Es decir, aquellos que una persona que estaba bien en la mañana y se cayó, tuvo una fractura, tuvo un accidente, o de repente pues estabas bien y nada, amaneciste enfermo, tienes gripe, te resfriaste, tienes neumonía, X te picó un mosquito e hiciste una infección. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué patrón de pensamiento se juega ahí? En esos pacientes se juega mucho el locus de control interno. Mi experiencia, lo que pude ver con los pacientes es cuando se dan estos eventos agudos, estos eventos repentinos, uno, que el universo les está diciendo detente, porque vas a una velocidad demasiado acelerada, no estás pensando, no estás viendo alrededor y es necesario que te detengas para poder ver y observar qué es exactamente lo que tienes alrededor para que tomes las mejores decisiones. Lo otro es que es así como que el universo te dice por dónde vas no es, tómate la calma. Y quizás le habían dado señales muy sutiles para que se detuviera y no se detuvo, y la única manera que veía el universo o el cuerpo de poder así poner el freno de mano de una manera violenta fue enfermándolo y sacándolo de circulación. Pero básicamente son estos pacientes con locus de control interno que se desconectan por completo de su exterior, no ven más allá de lo evidente, no escuchan más allá de lo evidente. Es muy frecuente que ocurra estos eventos de tipo repentinos. Entramos entonces en la otra fase, que es después de, es decir, ya hay una alteración de salud, ya hay un dolor, ya hay una molestia, decide solicitar ayuda, ya sea a un médico, ya sea un chamán, ya sea homeopático, chino, lo que sea. Decide, ya se cumple esa fase de examen físico, interrogatorio, exámenes paraclínicos, y ya entramos en tal que ya tenemos el diagnóstico del paciente. Uno de los puntos bien importantes es que trabajamos con la parte del paciente, pero ¿qué pasa con este lado de la barrera? Como médico, como personal de salud, ¿cuáles son esos metaprogramas que
deberían o serían lo ideal que estarían activos en el momento de explicarle a un paciente exactamente qué es lo que tiene, cuáles son las consecuencias y qué es lo que hay que hacer. Se maneja principalmente la parte auditivo y personas. Ahí con estos dos metaprogramas, cuando lo mezclamos, activamos la parte de empatía. Uno de los errores que cometemos el personal médico es que no escuchamos al paciente, solamente escuchamos lo que queremos escuchar de él, más no escuchamos más allá de lo evidente, no escuchamos más allá de sus emociones, no escuchamos más allá de sus palabras, sino que nos quedamos solamente con lo que nos dice, ni siquiera nos detenemos a verle la cara al paciente, a verle cuáles son las expresiones de sus ojos, cuál es su actitud corporal, porque ahí realmente es donde vamos a hacer el diagnóstico en casi un 70%, no por lo que nos dice. Lo otro es manejar información. Creo que la palabra es muy dura, pero suena así. Desgraciadamente los médicos no compartimos y no le decimos al paciente que su patología, qué significa, cuáles son las consecuencias, porque toda enfermedad tiene una historia natural, tiene un principio y un final, y que ese principio y el final va a ser igual para todo el mundo si usted la deja correr y no hace absolutamente nada para cambiarlo, porque cuando usted cambia de una conducta diferente o hace un cambio, ya el resultado va a ser diferente. Pero si no, va a tener ese resultado final. Y no nos gusta decirle al paciente, nos cuesta, por falta de tiempo, por fastidio, lo que sea, no lo manejamos. Y lo otro es que aprender a ser un poco específicos. Somos muy generales en el momento de conversar. Hay veces que esta parte de específico hay que saberla manejar, porque no a todos los pacientes puedes hablarle exactamente y decirle todo. Hay que identificar qué es esa parte específica que me interesa que el paciente conozca, porque eso es lo que me va a dar la diferencia en la evolución de su patología. Entonces, en lo que decía anteriormente, en cuanto a esa parte de información que le vamos a ofrecer, hay algo que me enseñaba uno de mis profesores y era, ve la personalidad de la condición patológica. Es muy diferente que tú le hables a un presidente de la República, a un dueño de empresa, a una persona que esté estudiada, que tenga un título universitario, a otra que viva en el campo, que no tenga dinero, que nunca haya estudiado, la información que le vayas a ofrecer tiene que ser completamente diferente. Tiene que ser la verdad, pero adaptada a cada uno de esa persona que tiene sentada al frente. Por eso es que debemos manejar la parte de personas y adaptarnos a la condición sociocultural de esa persona que tenemos al frente. Porque eso es lo que va a marcar el rapport médico-paciente. Si yo a una persona con una condición sociocultural baja, yo le explico exactamente igual que a una persona que tenga todas las facilidades, la persona no va a cumplir el tratamiento porque no va a sentir que él puede hacerlo, porque lo que le está diciendo se escapa por completo de sus posibilidades. E igualmente, si a una persona que tiene dinero yo le digo, bueno señor, váyase a un centro de salud donde usted tiene que ir a hacer una fila, esperar que le den la consulta, y eso va a ocurrir dentro de un mes y medio, la persona te va a decir, este empresario te va a decir, no, mira, yo no tengo tiempo para eso. O sea, dime cómo yo puedo resolver que sea ya, porque yo no tengo tiempo para perder para estar haciendo filas. ¿Ok? Entonces, en ese manejo de información se va a jugar mucho lo que es el rol médico-paciente. En cuanto que en el momento ese que les estés explicando cuáles son los metaprogramas que se activan, que se pueden activar.
Uno es la referencia externa y es cuando el paciente escucha las indicaciones del médico porque creaste un buen rapport médico-paciente. El otro metaprograma que se puede activar es el de referencia interna y es cuando el paciente decide qué es lo mejor para sí mismo. Personalmente, estos pacientes de referencia interna son terribles de tratar, porque son los que te dicen en tu cara que se cree esta doctorcita que me está diciendo lo que yo tengo que hacer. O cuando tú le estás explicando, llega y te dice, son los pacientes que no escuchan y son los que te dicen, pero es que yo siempre he hecho esto de esta manera. Y tú le dices, sí, pero ¿le ha funcionado? No. Entonces, bueno, ¿por qué no cambiamos la estrategia y lo hace de manera diferente? Y dice, no, no voy a cambiar la manera como yo hasta ahora sigo haciendo las cosas. Este tipo de pacientes con referencia interna son aquellos en donde van de médico en médico y por supuesto del médico que los vio lo que hacen es hablar cosas no muy agradables sobre el médico. Entonces van paseando de médico en médico, de pastilla en pastilla, de tratamiento en tratamiento y su recuperación se hace bastante torpida. Entonces lo ideal para poder activar, lograr que un paciente decida hacer el tratamiento, por lo menos el tratamiento que tú le estás ofreciendo, es activarle al paciente la referencia externa. Ya viene la segunda fase, que es cuando ya el paciente se va con sus indicaciones a su casa, ya va con una lista de medicamentos, va con una serie de cosas por hacer. ¿Cuáles son esos metaprogramas que son importantes? Yo particularmente, siempre que les estaba explicando a los pacientes esta fase de tratamiento, por medio del habla se los activaba. En medicina la parte de coaching no se aplica como tal, o sea, la parte de coaching nos enseñan es que tú tienes que hacer preguntas y elicitar las respuestas por parte del cliente. Aquí no lo puedes hacer porque realmente pues ya en base a la información que tú le estás ofreciendo al paciente, él decide en ese punto qué es lo que quiere hacer. Pero es el médico el que lleva al paciente hacia cuál es la dirección mejor para él. Él decide al final, ¿lo haces o no lo haces? Y le planteas las dos alternativas grandes. Si lo hace, ocurre esto. Si no lo hace, ocurre esto. Yo normalmente en mi consulta, ya cuando aprendí a manejar la parte de patrones de pensamiento, ya a través de mis palabras y a través de irles explicando el tratamiento, les iba activando esos patrones de pensamiento que quería que ese paciente activara para que se recuperara. Entonces, uno de el primero de esos patrones es la parte de y era definitivamente enfocarse en lo que quiere lograr. Normalmente como ortopeda, como traumatólogo, yo siempre le decía a mis pacientes, ¿qué quieres? Era muy fácil porque ya venían de una condición aparentemente normal o una vida normal, tenían muy poco tiempo con el dolor o relativamente tenían menos de 6 meses con el dolor y ellos todavía tenían en memoria ese funcionamiento normal. Y yo les decía, enfóquense a cómo usted se movía y se manejaba antes del dolor. Entonces ya ellos se enfocaban en ese punto. O sea, me quiero recuperar, quiero tener una vida normal, volver a ser el mismo o volver a tener la movilidad que yo tenía antes de la lesión. Lo segundo que se maneja en la parte de proximidad. Si recuerdan, uno de los metaprogramas que se activan cuando está para crear la enfermedad es el metaprograma solo. Aquí se activa la proximidad y lo enfocaba de manera diferente y era que confiaban en mí y que tenían mi número telefónico y cualquier cosa que les ocurriese tenían la libertad de escribirme y de plantearme qué era lo que sentía y que yo iba a estar ahí para ellos. Lo otro, que si iban a hacer terapia física, confiaran en lo que les iba a ofrecer el fisioterapeuta.
que eso era un triángulo en donde como médico hacía el diagnóstico, el fisioterapeuta le indicaba cuál era la dinámica de ejercicio que tenían que realizar, pero el punto más importante era ellos, pero que ellos se sintieran que estaban acompañados. Siempre fui partidaria y he sido partidaria que la familia tiene que formar parte de eso. Ya sea que tengan una herida o ya sea que tuviesen una lesión para hacer terapia, la familia tenía que estar ayudándolos a hacer los ejercicios, porque los ejercicios tenían que ser acompañados, que si había que hacer la cura, fuesen también los familiares que formaran parte de hacer la cura. Oye, si querían pagarle una enfermera o un centro asistencial para que se lo hicieran muy bien, pero ellos tenían que estar ahí presentes mientras que estuviesen haciendo la cura para que vieran la evolución, para que el paciente no se sintiera solo y pudiera tener la libertad de expresar qué era lo que le estaba pasando. Y la parte de proximidad también es que aquellos, inmediatamente cuando manejar la parte holística, y era sentir que no estaban solos, y en aquello que creían de la divinidad de Dios, que sintieran que estaban con ellos y que a pesar que no lo vieran, no sintieran esa parte divina, siempre estaban acompañados. El otro es la parte proactiva y es principalmente en la parte de lesiones osteomusculares. El paciente así tiene que hacer. Si no hace, no es como otras enfermedades en donde usted se toma un antibiótico, se queda descansando y usted se recupera. En la parte de traumatología y ortopedia no exigen que el paciente tiene que moverse. La musculatura hay que moverla, hay que estirarla, la articulación hay que recuperar la flexibilidad y eso se hace a través del movimiento. Un paciente que no se mueva, un paciente que no haga, es un paciente que no se recupera. Entonces, la diferencia de la traumatología y la ortopedia en relación a las otras especialidades, un punto principal es eso, todo aquello que implique lesión de musculatura, lesión ósea implica movimiento, sí o sí. Lo otro es tomarse los medicamentos se tienen que tomar una hora por un tiempo determinado para ayudar y coadyuvar a la mente y al cuerpo a que se recupere. Importante, a pesar de los cambios tecnológicos en donde todo se ha acelerado, en donde tenemos por lo menos el ejemplo de ahorita, estamos en toda parte de Latinoamérica y estamos conectados a diferentes horarios, y estamos en este momento todos reunidos, se acortan los tiempos, pero el ser humano, desde el momento de la creación hasta el momento que ya se destruye por completo, es que los tiempos se respetan. Esos tiempos, desde el momento de la creación del ser humano, se crearon y esos tiempos no se alteran. Los podemos retrasar, mas no los podemos acortar. Tiempo se respeta, paso a paso se respeta. Si yo me salto algún procedimiento, más adelante me lo van a cobrar y me lo van a cobrar más caro. Por ejemplo, en una lesión osteomuscular, la parte de rehabilitación viene, primero es calmar el dolor, 2 es recuperar movilidad, tercero, fortalecer musculatura y el cuarto paso es mantenimiento. Obligatoriamente se tienen que cumplir el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Si yo no he tratado el paso 1, es imposible que yo pase el paso 2. Es imposible. Y si ya pasé el paso 1 y paso el paso 2 y llegar al tercero, que es recuperar la movilidad, la fuerza muscular, teniendo dolor, no lo voy a hacer. Entonces, todo va paso a paso. Me altero el paso a paso, el desastre es inminente. Entonces, enseñarle al paciente que todo se respeta, que no se puede acelerar, más yo sí puedo atrasar. Entonces, cuando ellos ya comienzan a entender, el paciente comienza a entender que el paso a paso y el procedimiento se respeta, es mucho más fácil la recuperación. Y lo último, de ser que había hablado que referencia interna
era para mal pronóstico, pero esta referencia interna es cuando ya el paciente decide hacer el tratamiento y es vital que el paciente confíe en sí mismo, que sí se va a recuperar, que tiene esa fuerza interna y ese poder de autocuración y de autosanación para lograr la recuperación. Una de los... Pero entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen un locus de control, ya sea un locus de control interno y externo? ¿Qué va a pasar con estos pacientes? ¿Cómo van a manejar esta fase de tratamiento y recuperación? Una de las cosas que yo les decía es, si tienes un locus de control interno muy elevado, es que hay cosas que dependen de ti, hay cosas que dependen de otros y hay cosas que dependen de Dios. Todo aquello que depende de ti, ponle el 1000%. Pero lo que depende de otros, listo, o sea, tienes que aceptarlo, hay que aceptarlo. No puedo influir porque voy a gastar energía vital en querer cambiar a otros. Y hay cosas que realmente son de Dios. Y hasta que no acepte y me ponga de rodillas ante esa divinidad, voy a darme contra una pared de concreto donde realmente no voy a tener resultados. Cuando ya como seres humanos comenzamos a aceptar qué es lo mío, qué es lo del otro y qué es lo de Dios, comenzamos a tener una conducta mucho más flexible y eso nos permite el proceso también de recuperación. Lo que sí les decía a los pacientes, y eso me funcionaba, y era, decía, mire señor, seguro, 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 lo que va a tener durante la fase de tratamiento va a ser dolor. Doctora, no, va a ser dolor, o sea, yo no le puedo decir que esto va a ser fácil, que esto es sencillo, que esto va a ser divertido, no va a ser divertido, no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Pero eso sí, ¿en qué quieres enfocarte? ¿Qué quieres lograr? Quiero recuperarme. Ok, vas a tener dolor. El dolor se va a dar tanto en que hagas como en que no hagas. Entonces, si tú haces, seguro vas a tener una ganancia. Y es que te vas a recuperar. ¿Cuál va a ser el resultado final? Y las ganas que tú le pongas y cómo lo veas y qué es lo que quieras alcanzar. Pero el dolor va a estar. Era algo maravilloso ver a los pacientes un mes después. Porque cuando yo los veía en la primera consulta, un paciente muy lesionado, con mucha dificultad de articular, acortamiento muscular, dificultades, y los veía un mes después, completamente renovados, muchos con lesiones muy graves, y que cuando los veía el mes, ¿dónde está la lesión? ¿Qué pasó? Me dice, mire doctora, ¿sabe que me acordaba de usted todos los días? Yo, ¿por qué? Porque cada vez que hacía la rehabilitación y el fisioterapeuta me tocaba, yo lloraba, o sea, yo lloraba, pero como ya yo sabía que esto era, que había dolor involucrado, no me tomó por sorpresa. Y lo único que hacía era enfocarme en la fase de hacer los ejercicios dolorosos, era qué era lo que yo quería. Y lo que quería era recuperarme, regresar a mi vida, volver a ser feliz, recuperarme en mi trabajo, con mi familia, y no sentirme incapacitado como estoy ahorita. Eso era de verdad lo que me daba la fuerza y la energía para poder soportar este dolor. ¿Qué pasó con aquellos pacientes que no les decía que iban a pasar el dolor? Su evolución era muy tórpida, porque el paciente no quería pasar dolor y ellos se negaban a aceptar que el proceso era doloroso, porque definitivamente previamente nadie se los había dicho. Algunas veces dejé suposiciones o dejé cuestiones así como de sobreentendidos, eso yo decía, para mí eso es lógico. Era lógico para mí porque yo tenía la información, pero no era lógico para el paciente porque el paciente no manejaba la información. Entonces, ahí es lo que se maneja de manejar la información y ser específico. Que además complementaba con los pacientes y se complementa con los pacientes y funciona muy bien. Y es las visualizaciones. Y es que el paciente se viera teniendo una vida normal o teniendo una vida como la de antes.
que se escuchara que las personas no se dieran cuenta que él tenía una lesión, sino que es a través de las cicatrices que fueran conscientes de eso. Y el punto vital es que el paciente tenía que sentir, y él decía, siéntase, que ya usted está sano y recuperado. Pero si usted se visualiza y usted se escucha y no se siente, no va a funcionar. Entonces, véase, siéntase y escúchase sano, haciendo su vida. ¿Qué es lo que quiere? Tuve un paciente que era de cara, que yo le decía, escúchate, siéntete como que ya estás haciendo tus clases y tus entrenamientos de sensei como siendo sensei de karate. Y eso lo recuperaba de una manera impresionante. Otra de las cosas que era importante es que el paciente cambie hábitos y rutinas. Mi definición de una enfermedad son aquellas alarmas que te están diciendo lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Por donde vas directamente a la vía donde se te va a caer el puente. Por lo tanto, revisa aquellas cosas que no te hacen bien, tenemos relaciones tóxicas. ¿Qué vas a hacer con esas relaciones tóxicas? ¿Qué vas a hacer con aquellas conductas que te hacen daño? ¿Qué vas a hacer con aquello que realmente no te favorece? Es decisión única y exclusivamente de la persona que decide qué es exactamente lo que quiere hacer. Y lo otro es que dentro de la evolución van a haber cambios de patrones de dolor. Ya uno sabe que el paciente se ha recuperado porque el dolor ha disminuido. Sin embargo, el paciente ha estado evolucionando muy bien y de repente siente dolor. Esos dolores son normales. Lo importante es tomar en cuenta cuánto tiempo dura ese dolor y realmente qué fue lo que desencadenó el dolor. O sea, qué fue lo que hiciste diferente, qué moviste, qué emoción te está manejando, qué te está preocupando o qué actividad física hiciste que desencadenara ese dolor. Y esto permite que la persona entre en conciencia de decir, wow, hice tal cosa, me apareció el dolor, significa que esto no me sirve y tengo que cambiarlo o transformarlo porque voy a volver a caer en lo mismo que tenía anteriormente. Entonces, es también crear un poquito de conciencia al paciente de autoconocerse, de escucharse, de identificar que el dolor, en vez de ser una alarma negativa, pasa a ser una alarma positiva en su vida. Y por supuesto, pregunta que no puede faltar es, ¿qué aprendiste de todo este proceso? ¿Qué es lo que más te conviene a ti? ¿Qué es lo que no te sirve? ¿Qué es lo mejor para transformar? Y ahí sí ahí sí juego mucho con la parte de lo que es la parte del coaching, porque la persona ya entra en reflexión. Y ya lo que él decida, pues ya es su decisión. Había cosas en que yo decía, como ser humano típico, o sea, no estaba de acuerdo. Y a veces le decía, pero tú no te estás dando cuenta que está fallando en esto. No, o sea, ahí sí trataba de controlarme y quizás lo podía ayudar y enfocándolo para comentar su perspectiva. Y bueno, pero al final de cuentas había pacientes que tomaban el aprendizaje, habían otros que realmente pues no. Pero lograban recuperarse, que era lo más importante. Una de las cosas que siempre Jaime y el doctor Jack nos regalaban durante la parte esta del entrenamiento de Mindsonar es hacer lo que son los Frankenstein, ¿no? Y una de los Frankenstein, de los pacientes difíciles en cuanto a metaprogramas, es que son aquellos pacientes que te llegan con los metaprogramas de reactivo, es aquel paciente que piensa mucho, que busca información, que es aquel que son demasiado cómicos porque cuando tú les estás hablando, ya son pacientes que han venido quizás de otros médicos y ya saben cuál es el diagnóstico y que te dicen, después que ya tú le explicaste, ya le decías todo, el paciente te decía, sabe que yo busqué en internet y lo mismo que usted me está diciendo es lo mismo que aparece en internet. Le digo, bueno, pero véanle el lado positivo. O sea, eso significa que por lo menos me leí el Google
antes de que usted entrara al consultorio, ¿no? Eh, o aquellos pacientes que llegaban y te venían la primera consulta y la segunda consulta te llegaban sabiendo mucho más que tú de esa patología. Pero cuando les preguntabas, ¿usted hizo el tratamiento, hizo la rehabilitación, hizo los ejercicios que se le indicaron? Te decían, no, no los hice, porque es que me dediqué a buscar exactamente cuál es la patología que tengo. Entonces, me decía, bueno, perfecto, o sea, ¿cuándo va a esperar o cuándo va a comenzar a reaccionar de poder hacer? Y nada, o sea, eran pacientes que se dedicaban única y exclusivamente a buscar información y a saber más que el médico para poder quizás en algunos momentos pues eh, entrar en disyuntiva con lo que uno le estaba diciendo. El otro paciente es el paciente que tiene activado alejamiento, es aquel que llega y te dice, no, pero es que yo no tengo dinero, pero es que no tengo tiempo, pero es que, pero, sí, señor, pero o el estudio no se hace aquí en la ciudad, tengo que moverme de ciudad. Y le ofrecías las alternativas en bandeja de plata. Les decías, mire, tiene que ir a hacer tal cosa en tal sitio, el número telefónico es esto. Y siempre le buscaban un pero eh, porque ellos no podían, porque siempre era parte negativa, porque no tengo dinero. Muy frecuente en Venezuela ya últimamente lo que se manejaba era no tengo dinero, no tengo tiempo para hacer lo que ustedes me dicen. De parte de incompatibilidad, aquellos pacientes que se quejan, y si no quedó bien, ajá, pero haga, digo, ¿cuál va a ser el resultado? Digo, no sé, porque que somos seres humanos en donde el resultado puede variar. O sea, usted, la energía que le ponga en cuanto a lo que usted piensa, en cuanto a lo que usted sienta, ese va a ser el resultado final. Pero yo no le puedo decir, o sea, yo le puedo decir, sí, usted se va a recuperar, pero si usted no le pone ganas, si usted no le echa, si usted no hace las actividades que se le indica, por supuesto, no se va a recuperar. Entonces siempre eran aquellos pacientes negativos, que siempre le daban la vuelta. Wow, bastante complicados. Y por supuesto, ya el paciente de referencia interna, que era no había pele que llega y dice, esta doctorcita que se cree. De bueno, perfecto, si usted sabe más que yo, pues vaya a otro médico y que otro médico le diga, ¿no? Entonces esos son los dolores, pacientes con dolores de cabeza que, y uno siente, uno sabe cuando están en la consulta, cuando salen de la consulta, cuál es ese paciente que realmente tiene estos metaprogramas y que definitivamente pues no se van a recuperar. Yo no sé si era mi personalidad, pero ese paciente no regresaba o regresaba a la segunda consulta y cuando ella llegué les preguntaba así con cara de, ajá, ¿y qué está esperando? Oye, le digo, bueno, si usted quiere, págueme la consulta y yo lo veo, pero yo no quiero aquí que usted me pague la consulta, yo lo que quiero es verlo recuperado. Eh, la muy buena suerte es que me gusta que los procesos sean rápidos y con los pacientes yo máximo les veía 3 consultas. Ya en la segunda consulta, si no se veían cambios, era ya yo sabía que este paciente pues ya la evolución iba a ser muy tórpida, no iba a evolucionar bien, ya este paciente realmente no había habido feeling, no había habido química, eh, porque no había cumplido las indicaciones o un esquema de tratamiento que era lo ideal. Siempre me ha gustado irme de lo más sencillo, lo más complejo. Yo le decía, el cuerpo es algo maravilloso, donde tenemos el poder de autorrecuperarnos. Entonces, no quememos todos los cartuchos al principio. Vamos a quemar los cartuchos poco a poco, porque si yo planteo cirugía de una vez, ya quemé el cartucho principal, lo quemé de entrada. Y eso es lo último en que yo debo jugar. Siempre iba con mis pacientes de una manera, de lo más sencillo era tratamiento médico, rehabilitación, y en la segunda consulta era ver cómo había sido la evolución. Había pacientes que definitivamente habían hecho el tratamiento y no habían mejorado, ya había que cambiar por completo la estrategia porque eso es un tiro al blanco. Si usted le tira al blanco, el paciente mejora. Si el paciente no mejoraba, significa que el diagnóstico que se había dado no era, y por supuesto al ser diagnóstico errado, el tratamiento no era indicado para esa patología y por lo tanto había que cambiarlo. O sea, había que interrogar de nuevo, hay que interrogar de nuevo, hay que examinar de nuevo, hay que ya ampliar por completo
esa caja de información de diagnósticos diferenciales y de exámenes complementarios, porque ya la patología que estaba presentando el paciente no era de las más frecuentes, sino que ya había algo oculto y había que volver a examinar. Entonces, ya definitivamente era, si yo acerté con el diagnóstico, el paciente mejora con la terapéutica. Si no mejora con la terapéutica, no es el diagnóstico, hay que cambiar la estrategia. Quería compartirles un caso clínico. Este chico que está en la foto se llama Carlos Palacios, es un chico de 23 años, trabaja para Corpoelec, que es la compañía de electricidad de Venezuela. Tuvo un accidente, quedó durante 7 segundos en una transmisión de alto voltaje, en donde en total fueron 13.800 voltios de descarga eléctrica. El paciente llegó, fue a un pueblo cercano a Mérida, llegó 1 hora después. Una de las complicaciones de las descargas eléctricas es que la quemadura viene de adentro hacia afuera, no es como cuando te quemas con agua caliente o con un ácido que viene de afuera hacia adentro, sino que esto viene de adentro hacia afuera. O sea que aparentemente tú afuera lo puedes ver bien, pero adentro se está lesionando y comiendo y destruyendo todo el tejido. Él es un paciente con su mano dominante es la derecha, la lesión fue en su mano izquierda, así fue cuando llegó, y a las 24 horas estaba el dedo índice de la mano completamente necrótico. Todas esas costras, si pueden ver la diferencia, ya la mano está gordita, es decir, está hinchada, está hematizada, significa los cambios internos y tisulares que se están produciendo internamente. Pacientes, en este tipo de pacientes con quemaduras eléctricas hay que evaluar su parte de corazón, porque se altera por completo y el corazón se puede detener y el paciente puede morir por un paro cardíaco. ¿Okay? Se estaba en observación, el paciente realmente duró como 3 o 4 días con alteraciones de cambios a nivel del electrocardiograma y sus lesiones principales fueron dadas a nivel de la mano, solamente el dedo índice. Se llevó a quirófano 24 horas después, en donde pues podemos observar que se le hizo la amputación del dedo índice, se le hizo una fasciotomía, que fue que se abrió todos los compartimientos del antebrazo, musculatura del antebrazo, porque estaba muy edematizado. La electricidad salió a través utilizó el nervio mediano, que es este nervio que tenemos aquí en la figura, que es el que estoy señalando, y que el nervio mediano me da la inervación para el pulgar, el dedo índice, el medio y parte del anular. ¿Okay? Ya automáticamente sabíamos que el nervio mediano estaba lesionado por la descarga eléctrica tan importante y que la parte de partes blandas estaba también lesionada, por lo tanto se decidió abrir. Y solamente se sutura piel, de manera que todo el edema y toda el agua, pues, como cuando tienes una faja muy apretada, te la sueltas, igualito se hace en este tipo de cirugía. ¿Qué pasó? Automáticamente el paciente comienza a tener rigideces de codo, dedos, y se produce una necrosis. Como la lesión viene de adentro hacia afuera, comienza a haber una necrosis, es decir, el tejido comienza a morirse en la parte del dedo medio. La exposición era bien importante, me estaba exponiendo parte de la cápsula articular. Las articulaciones no las puedo dejar expuestas porque seguro se infectan, y al infectarse la articulación se pierde, y a eso hay que cuidarlo como una cápsula de cristal. Lo que pasa es que realmente no era mío, era de mi colega, con la persona con la que yo trabajaba, y él decide hacerle a Carlos una cirugía que es como poner esta parte del dedo dentro del abdomen y el paciente queda como Napoleón Bonaparte. Finalidad de proteger esa articulación, que me quede completamente cubierta y que ese tejido que está completamente negro se comenzara a reepitelizar, es decir, comenzara a llamar a tejido sano y me tapara la lesión. Y eso son aproximadamente 6 semanas. Así que imagínense tener la mano pegada a tu abdomen tipo Napoleón Bonaparte, en donde no te puedes limpiar la axila, no puedes moverte por cuidar la mano.
Eh, Definitivamente ahí hubo un milagro porque cuando entramos a quirófano, el doctor me dice, Zenaida, yo vi la lesión el lunes y cuando entramos a quirófano el sábado, la lesión estaba roja, no había tejido necrótico, ya la articulación no estaba expuesta y se decidió solamente hacerle la cura, curarlo y dejarlo así, o sea, seguía con su mano afuera, seguía con su mano normal. Ya el paciente estaba deprimido, ya Carlos estaba deprimido y yo le digo al doctor, déjeme que yo me encargo. El doctor es un médico de 30 años de experiencia, tiene 62 años, él le encanta la parte quirúrgica, pero él no maneja mucho la parte emocional de los pacientes. Yo le, decía a él, yo le dije a él, ya yo había tenido contacto con Carlos, y yo le digo, déjeme que yo me encargo del postoperatorio. Eh, ya yo prácticamente ya yo me venía, o sea que ya yo tenía, me faltaba un mes para venirme a Panamá, y ese paciente yo logré verlo una vez a la semana. O sea, en cada semana, o sea, era indicarle cuáles eran los ejercicios que tenía que hacer, que había que soltarse las cicatrices retráctiles del antebrazo, eh, cómo eran las curas, cómo era su patrón de pensamiento, en qué se tenía que enfocar, qué era lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y era increíble verlo cada semana cómo evolucionaba. Ya a medida que iba pasando el tiempo, ya la lesión que estaba tan grande se fue dando de esta manera, fue disminuyendo. Y a los 5 meses de la lesión de él fue en marzo, 5 meses después, este movimiento que se llama movimiento de pinza es lo que nos hace diferenciar del mono. Él perdió mucha movilidad de los dedos porque su nervio mediano estaba lesionado y el nervio era lo que le daba movilidad y la facilidad de él poder mover las articulaciones. Entonces, tal cual cumplimos con el procedimiento, era quitar el dolor, recuperar movilidad y después fortalecer musculatura. Que a los 5 meses después logró hacer pinzas con cada uno de los 3 dedos que quedaban. Además, cierra el puño. Eso es uno de los movimientos más fáciles de perder y más difíciles de recuperar. ¿Qué pasa cuando yo no cierro el puño? No puedo agarrar un lápiz, no puedo agarrar cosas pequeñas porque se salen de la mano, no puedo tomar. Y él logró, si se dan cuenta, hace 90 grados entre la articulación de lo que es el dorso de la mano con la articulación de los dedos. Eso significa que me hace un cierre de puño perfecto. Aquí lo podemos ver mejor en esta diapositiva. Además, me hace la apertura completa de la mano, que no la hacía al principio. Toda esta cicatriz es lo que vimos al principio, y esto obligatoriamente se le enseñó cómo retirar, o sea, cómo romper esa fibrosis, porque la fibrosis es como una pega donde se me pegan todos los tejidos y cuando movemos la piel se desliza hacia adelante y hacia atrás y cuando está pegada impide que se deslice y produce limitación de los movimientos. Ya ahorita lo último que le hicieron, antes de, eso fue como hace una semana, se le hizo una setaplastia, es decir, se hace una cirugía de ampliar este tejido porque el pulgar no lo abría completo y no permitía tomar objetos grandes. Entonces ya lo que se le hizo fue la parte de setaplastia, pero con un movimiento de la mano normal y ya haciendo ejercicios de recuperación de fuerza muscular. Con todo esto lo que quiero ofrecerles es lo siguiente, y es, no necesitas ser médico para sanarte o sanar a otros. Tenemos el poder de autocuración. Solamente escúchate, es decir, lo que tu cuerpo te dice, cada dolor, cada molestia, cada cosa que salga fuera de la normalidad te está diciendo algo y es a través de ahí es que se manifiesta nuestra alma. Entonces, detengámonos un poquito y vamos a escuchar lo que nuestro cuerpo quiere decir, porque es a través de eso que nuestra alma está hablando. El control depende en gran parte de cada uno, es decir, pero hay un espacio en donde depende de Dios, y en eso no me puedo meter. Que comparte lo que sientes, cómo te sientes, que las penas cuando se comparten se hacen más ligeras y menos complicadas. Ve el lado positivo de las circunstancias, ríete en sentido del humor. De lo más malo, siempre hay un aprendizaje.
Y cuando sacamos el aprendizaje de eso, después que pasamos las circunstancias, somos más fortalecidos y mejores que antes de eso. Enfócate en salud y bienestar, es decir, cambia aquellos hábitos que son perjudiciales. No te quedes con aquellos que te hagan daño. No vale la pena. Y mis redes sociales, pues ahí están. Muchísimas gracias por la experiencia de haberlos tenido aquí en el webinario. Y bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda, bueno, estoy a la orden. Vamos a ver cómo hago con esto. Abro el micrófono. Mientras tanto, pueden hacer alguna pregunta a través del chat. Ok, Gabriela dice, conozco un caso que a los 23 años le diagnosticaron diabetes tipo 1. Esto se determinó, suponemos, por una gran tristeza ante un suicidio de un familiar cercano. Y luego, con los años, se le diagnosticó celiaquismo, que es una enfermedad autoinmune. Es como si hubiera pasado del locus a control interno al locus a control externo. Sí, sí, definitivamente trabajas, el paciente pasó a un locus de control externo, sintió que ya no podía manejar absolutamente nada de la situación externa. En este tipo de pacientes lo que se manejaría es la parte de referencia interna y es el paciente comienza a conectarse consigo mismo y es saber que tiene el poder de autocurarse. Ahí se maneja mucho la parte emocional y es tratar que suelte, que hable absolutamente todo su rabia, todo su dolor, para que pueda ser consciente que hay cosas que son mías, que son de otros, y hay cosas que son de Dios. Lo otro dice, me sentí todo el tiempo tocado, de Matías, todo el tiempo tocado porque soy deportista y he pasado por varias frases de estas que has nombrado. Una de las cosas, Matías, que tuve como traumatólogo es ver muchas lesiones deportivas y siempre le decía a mis pacientes, bueno, esto te sirvió cuando quedan fracturados, esto te sirvió para ver exactamente qué es lo que está fallando, en qué podemos mejorar. Trabajamos mucho la parte muscular. En esos pacientes postoperatorios siempre yo manejaba el postoperatorio, les daba yo la parte de rehabilitación. Y ya la parte final era cuando iban a un fisiatra. Terminaban manejando la propiocepción, ejercicio de propiocepción, fortalecimiento muscular, la parte de estiramiento y calentamiento previo y estiramiento post de la práctica deportiva. Estaban conscientes que cuando sentían alguna molestia en la práctica se detenían y no seguían, porque normalmente era decir, no, pero es que yo tenía el dolor desde el principio y jugué todo el partido, o sea, oye, ya, por favor. Entonces ya comenzaron a concientizar, a decir, oye, ya sentí una molestia, me detengo, y es comenzar a escuchar el cuerpo, a ver qué le decía, bueno, por aquí me meto, por aquí no me meto, y les iba muchísimo mejor. O sea, que sí se pueden recuperar por completo en cuanto a lesiones deportivas. Dice, cuando aplicas las pruebas de Masonic y si lo aplicas solo en ciertos casos especiales y siempre muy interesante. Bueno, gracias, Karina. No apliqué Sonar porque por cuestiones de país no podía aplicarla, aprendí a aplicar mucho la parte, identificar mucho la parte clínica, y era un ejercicio mental que hacía de identificar cuáles eran los metaprogramas presentes en los pacientes y en las personas de enviar diario para no perder la práctica en cuanto al test. Con la parte de medicina no sabría decir, pero sea estos pacientes, cuando tú los tienes en la consulta con una lesión, plantearles, pues sería plantearles la posibilidad de hacerles mencionar y que ellos mismos estén conscientes de cuáles son los metaprogramas que los están quizás frenando o haciendo creencias limitantes y que ellos mismos se ayuden con mayor facilidad. Pero en líneas generales los metaprogramas que hablé fue lo que mi experiencia médica, ¿no? Marilu dice, creo también los muy proactivos echan a perder su recuperación, ya que en ocasiones les dice inmovilidad y ellos se mueven minimizando su lesión o problema. Sí,
definitivamente, pues ya cuando los pacientes se sentían muy bien, eran muy proactivos, lo primero que les decía, acuérdate del proceso. Hay tiempos que hay que respetar. Aceleras el proceso, pierdes. Te sientes muy bien y te vas de más, vas a perder. Entonces tú decides si estás muy bien o quieres continuarte, pero tiempos son tiempos. Por lo menos en la fractura, tú decías, 6 semanas son 6 semanas, no me puedes apoyar antes. Me apoyas antes, el sistema de, de fijación interna se va a ir a la ñoña. Es decir, que después te vamos a tener que meter a quirófano complicado y todo. ¿Quieres eso? No. Ok, entonces te quedas ahí sin mover. Hay que explicarle. En esos casos, yo particularmente soy terapia de choque. Siempre les pintaba lo peor. Eh, esa parte peor era mentira, no, era verdad, pero se las mostraba y el paciente pues entraba en conciencia y decía, no, no, no quiero llegar a eso. Ok, eso no va a llegar si sigues moviendo. Dice Matías también, ser importante que es la parte emocional para recuperarte, sí, definitivamente es muy, muy importante. Gracias por esos movimientos previos, mejorado mucho, gracias. Pedro dice, felicidades en Naila, fue en 3 meses de trabajo. ¿Cómo consideras el hipotiroidismo? ¿Como un loco de control interno o loco de control externo? Ya que, mira, hipotiroidismo vendría siendo como un locus de control. Mira, te voy a explicar lo siguiente. Viene un momento de locus de control interno en donde por cansancio del cuerpo pasas, porque te das cuenta que no funciona lo que estás haciendo, el paciente pasa a un locus de control externo. Cuando pasan a ese locus de control externo es cuando desarrollan la enfermedad, pero ha sido por fatiga, ya por cansancio. Entonces, es así como que haces un pico y luego baja. Mucha de la sintomatología se da ya es por cansancio, ya es por locus de control externo, pero es por cansancio del locus de control interno. Nada, algo más, yo creo que leí todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué será en casos de psoriasis? Oye, en caso de psoriasis es un locus de control interno bien incrementado. La psoriasis es prácticamente una enfermedad autoinmune, es una autodestrucción, las células no se reconocen a sí mismas, las células de la piel. Es un locus de control interno incrementado. ¿Las alergias caen dentro de las enfermedades autoinmunes? No. Las alergias son otras cosas, son los eventos externos. Las Las autoinmunes son enfermedades en donde ya te producen daños sistémicos importantes, tienes que tomar, o ya sea que cambies tu patrón de pensamiento. Conozco pacientes con patrones que cambiaron después del diagnóstico de la enfermedad, cambiaron su patrón de pensamiento, no toman pastillas, pero andan muy cuidados de sí. Es decir, algo los molesta, ya comienzan a sentir dolor, se detienen y cambian la estrategia para mantener como un estado de paz y de tranquilidad. Las alergias es cuando son eventos externos que entran a ti y como que algo te altera. Básicamente las alergias están dadas cuando no quieres reconocer algo, algo ocultas, no quieres afrontarte con algo y la alergia lo que hace es contrarrestarte, alborotarte. Como que afronta esto, ¿no? Enfréntate a algo que te está molestando. Aníbal dice, ¿con qué metaprogramas podrías identificar las itis, otitis, bronquitis, etcétera? Mira, las itis básicamente son metaprogramas como tal. Ok, te voy a explicar cómo yo las veo. Yo las veo así como que hay algo que no está funcionando en tu vida que te está diciendo, detente, evalúa, y comienza a revisar qué parte emocional, qué cosa, qué conducta, qué comportamiento, qué persona, qué estás haciendo mal que no estás afrontando para que te detengas y lo hagas. Normalmente manejamos me tomo la pastilla, no hago más caso, sigo adelante y es cuando comienzas a tener enfermedades repetitivas. Ahí vendría siendo un locus de control interno. O sea, ya la parte de la itis vendría siendo la parte del locus de control interno.
Pero dice, muy padre, ¿qué tal los problemas con el nervio ciático? ¿Con qué las relacionas, Yania? Mira, Yania, hay un programa bien interesante donde dice que cada una de las patologías te hablan eh, del origen emocional. Uno interfiere como metaprograma en la parte del locus de control interno. Sin embargo, desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista emocional, la parte derecha del cuerpo está relacionada con algo así como que no quieres hacerlo, o sea, la parte derecha es cuando es tu lado dominante, es cuando te da miedo hacer algo. El lado izquierdo está relacionado cuando hay algo que hiciste pero tienes arrepentimiento de haberlo hecho. Y la parte del nervio ciático es lo que te impulsa el nervio inferior. En líneas generales es aquello que te da miedo, ¿no? Entonces identificar de qué lado es el lado derecho o el lado izquierdo. Hay personas que estudian muy bien esto, de cada parte del cuerpo, patología osteomuscular, realmente me parece que es bastante amplio. Yo normalmente siempre lo que le pregunto al paciente es, ¿qué está pasando en tu vida que te está dando miedo? ¿O qué está pasando en tu vida que no te está gustando, que no lo quieres ver, que te está alterando? Y ahí automáticamente comenzaba a hablar y cuando lo identificaba, el, al mezclar la terapéutica, porque ya un paciente que está lesionado, tiene dolor, eh, ¿qué sucede? Hay que poner tratamiento médico, porque tampoco lo puedes dejar con la parte mental. Entonces hay que mezclar con tratamiento médico, pero la recuperación se da muchísimo más rápido. Y una de las cosas que uno busca es que el paciente no tenga secuelas. Cuando ya el paciente tiene secuelas, ya hay daños estructurales ya instaurados, ya hay daños que están instaurados, y es enseñar al paciente a vivir entonces con la secuela. Eh, la rosácea, ¿con qué lo podrías relacionar, María Lorena? Wow, eso es todo, o sea, todo relacionado con la parte de locus de control interno. La parte de locus de control externo es cuando ya comienzas a ver pacientes con patologías complicadas, es decir, infartos, cáncer, ya secuelas, complicaciones graves, en donde ya el paciente se hace un daño permanente a un sistema, a un órgano, ahí es cuando ya comienzas a manejar la parte de locus de control externo. La parte de locus de control interno es aquello que se presenta la alteración, pero que puede bajar, puede mejorar, puede volver a aparecer, mejor, ya ahí todavía maneja el paciente el locus de control interno. Pero ese punto es ideal, porque cuando lo manejas como locus de control interno, puedes hacer conciencia al paciente puede cambiarlo y no tiene secuelas. El problema es cuando ya comienza a tener secuelas y daños definitivos. Estrés, miedo, María Lorena, pues sí, básicamente eso. Es manejar mucho la parte emocional. Es preguntar exactamente qué es lo que te molesta, qué es lo que no quieres ver, qué es lo que te da miedo, qué es lo que estás tapando, qué es lo que estás metiendo debajo de la alfombra que te da miedo afrontar. Y ya cuando uno comienza a preguntar y a investigar, ya la persona automáticamente comienza a hablar. Y cuando utilizas técnicas de coaching, wow, que es extremadamente maravilloso. ¿Alguna otra pregunta? Creo que nos atrasamos un poquito. Mariluz. Y queda también relacionado con lo femenino, derecho con lo masculino, nervio ciático también eh, relacionado con un miedo inconsciente a carecer de dinero, principalmente con tener castigo y merecimiento. Sí, realmente sí. ¿Qué te dice una fractura de coxis? Mi hermano se le rompió y tiene mucho dolor. Eh, Nada, lo mandaron a detenerse. Independientemente de dónde sea la fractura, lo mandaron a detenerse. Y ese detenerse, ¿a dónde iba de una manera tan acelerada? ¿Qué estabas haciendo? Eh, y con la parte del dolor, pues sí, hay que mezclarlo con la parte del medicamento. Básicamente con una fractura de coxis hay que infiltrar precisamente la zona de la fractura, mandar medicamentos para la parte de la evacuación que sea suave, porque justamente el coxis está por delante de la ampolla rectal y cuando el paciente evacúa, pues se echa hacia atrás y eso duele y que se siente en superficie suave. Pero siempre cuando hay un proceso patológico que nos hace detenernos a la velocidad que teníamos, es que significa es evaluar qué está pasando en mi vida, aparte de la situación patológica. ¿Qué está pasando en mi vida?
¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué está pasando en mi vida que no estoy afrontando y que me están diciendo evalúa y cambia la estrategia para poder hacer, hacer cambios? Porque hacia donde voy me voy a estrellar. Seguro te vas a estrellar. Jaime Panamá. Muy buen seminario, Zenaida, gracias. Gracias, Jaime. Como paciente, Milagros dice, como paciente de escoliosis severa, hace unos 16 años atrás tuve que tomar una decisión de otra cirugía con instrumentación de varillas de stainless steel. La recuperación fue cuesta arriba, pero lo que logré aun cuando todos decían que iba a tener limitación, la voluntad es un elemento clave. Sí, y esa voluntad te lo da la parte de referencia interna, es la parte de acercamiento, es enfocarte en una meta, es saber qué es lo que quieres, es no sentirte sola, y lo principal es saber que puedes recuperarte. Digan lo que te digan los demás, digan lo que te diga el médico. Hay veces que como médicos cometemos el error de decirle al paciente, no, este es el pronóstico y el paciente se queda con eso. A veces nuestras palabras y la información que damos es mutilante. Es decir, un paciente tiene 6 meses de vida. No, tú no tienes 6 meses de vida, tú tienes la vida que tú decías, el tiempo que tú decías. Eh, Tú decides si vives o mueres. O sea, tú decides si te recuperas o no te recuperas. Yo realmente tuve la facilidad de ver milagros, de ver pacientes radiológicamente con lesiones muy graves, pacientes que se recuperaron en un 100%. Desde el punto de vista funcional, recuperados en un 100%. Desde el punto de vista radiológico, pues que uno dice, sí, pero como este paciente camina, como este paciente hace su vida. Pero todo lo hizo el paciente, todo lo hizo en cómo se enfocó, en qué sentía, en qué pensaba, básicamente eso. Felicitaciones, Zenaida, Marta, excelente integración de los metaprogramas con MySonar, con la medicina y el coaching muy claro y objetivo. Un abrazo de Marta Elena desde Monterrey, México. Gracias, Marta. Muchísimas gracias. Era que esto fue un encuentro por parte del chat de MySonar y se decidió pues, hacer este, este webinario. Nada, yo pienso que ya, pues, si no hay otras preguntas o algo, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por haberles podido ofrecer 17 años de experiencia y la diferencia de haber aplicado Maizona con los pacientes y que sí hay una diferencia importante e impresionante en nuestra salud al identificar cuáles son los metaprogramas que ocasionan la enfermedad y estamos nosotros conscientes que si podemos cambiar en cómo crear la enfermedad, automáticamente no vamos a llegar a los otros dos contextos. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, yo creo que ya nos retiramos. Así que, ¿alguien más tiene otra pregunta?